Lucas, como dice en su Biblia. Capítulo 24. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozaron en alabanza? Bendito sea el nombre del Señor. Ya llegó ahí. Ahorita le digo dónde leemos, porque cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está en medio nuestro. Amén. Ponga su linda mirada que tiene en el versículo 28. Vamos a leer de la siguiente manera. Llegaron a la aldea a donde iba, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque ya se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amén. Lo vamos a dejar ahí. Podemos leer todo, pero ahí nomás. Ahí como quiera usted ya se lo sabe ya. El hermano va a hablar que nosotros somos ciegos. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Todos nosotros, aunque algunos se mire cabizbajo, o tal vez alguien se mire que no tiene fuerza, o sienta que no tenga fuerza, o tal vez piense que se encuentra como aquellos carros cuando se ensartan en el lodo, caen en un bache de lodo y están patinando en el mismo lugar y siente que no puede avanzar, que se siente que está ahí mismo patinando. Pero la Biblia habla en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice que el fundamento de este evangelio tiene un sello, que Dios conoce a los que son suyos. Y después dice: pero apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? No sé si lo ha leído por ahí usted. Pero Dios siempre ha querido hablar con cada uno de nosotros. A lo mejor usted mientras va en su carro piensa que nadie lo escucha, pero ahí va sentado uno que lo sabe todo. A lo mejor usted mientras se encuentra en su casa, tal vez pasando un momento de desesperación, tal vez de enfermedad, tal vez de dolor, tal vez de problema, usted dice: ¿qué está pasando conmigo? No siento que aquí haya nadie conmigo. Pero ahí está uno que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad que sí? La Biblia habla, creo que es en 17 de Mateo, si no estoy mal, que 6 días después Jesucristo dice que tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y se lo llevó a un lugar para orar. Para orar, dice. Ahí es donde uno puede entender, y tal vez usted no lo ha visto de esta manera, pero yo lo he visto de esta manera, que Dios siempre ha hecho como Él ha querido, y siempre Él ha hablado con el que Él ha querido, y le ha revelado a quien Él le ha placido. Por eso hay una parte en la Biblia que dice: no es del quien corre, no es del que tiene fuerza, no es del que se siente valiente, es de quien Dios tiene misericordia, mostrar una revelación, traer algo diferente para esta tierra. Nosotros como cristianos tenemos que entender, tal vez usted tiene profecía, pero hay otro que tiene palabra. Tal vez el que tiene palabra tiene que entender que hay otro que tiene revelación por medio de sueño. Y hay otros que portan un llamado, que aunque muchas veces los hombres ven que ellos no califican, pero para el Dios del cielo ya calificaron. Porque la Biblia dice que Jesucristo estaba con los 12, pero agarró a 3 y se los llevó. Pero mientras estaban ahí, dice que Él se empezó a orar y se empezó a transfigurar. Y entonces uno se da cuenta que Dios le estaba mostrando a los discípulos y nos quería dejar una revelación a nosotros, que a pesar de que hay un cuerpo que usted mira, que es humano y muchas veces nos hace tropezar y nos hace caer, pero detrás de ese cuerpo que yo veo ahí sentado debe de haber una luz llamada gloria del Dios del cielo.
Yo no la veo, pero los demonios y Satanás saben quién tiene la misericordia de Dios metida en su corazón. Y los discípulos estaban ahí y empezaron a ver que ahí apareció Moisés y Elías. ¿Hablando con quién? Con Jesucristo. Por eso es que nosotros ahora sabemos que la religión no tiene ningún poder para cambiar a nadie. Es Cristo Jesús. No hay tres caminos. Solo hay un solo camino, porque hay quienes que le claman al apóstol Pedro. Otros le claman a Santiago, le claman al apóstol Juan. Pero la Biblia dice que ahí una voz del cielo apareció en aquella nube diciendo: ustedes no saben lo que están hablando, Pedro, porque Pedro se levantó y dijo: Señor, bueno es que estemos aquí, porque estamos viendo la realidad que hay poder en tu nombre. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer tres enramadas, una para Elías, otra para Moisés y otra para ti. Pero de repente del cielo sale una voz y dice: ustedes son ignorantes a lo que hablan. Y yo lo que quiero que entiendan, que yo envié a mi hijo para que él lo escuchen, para que él lo atiendan, para que él les va a mostrar el camino, cuál es el que deben de seguir. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Les quería dar a entender, no era nada más porque quería revelar. Por eso es que usted tiene que entender que las revelaciones que el Señor trae a través del Espíritu Santo, Él hace como Él quiere. Porque ahí habían 12, pero se llegó a 3. El resto no vieron lo que los otros estaban viendo. Usted me puede seguir, me puede entender. Por eso, hermano, usted tiene que entender, como predicador o como un hijo de Dios que se sienta aquí, pues usted tiene que tener la convicción que aquel que lo llamó es poderoso y grande. Él no lo va a dejar que usted se vaya a caer por caerse. No, aquí cuando nosotros tropezamos y caemos es porque hay una sola cosa: nos hemos descuidado en la oración, nos hemos descuidado en la lectura. Pero dígame una cosa, humanamente yo me pongo a examinar mi vida cuando estoy en el cuarto y digo: ¿por qué es que nosotros muchas veces no tenemos ganas de orar? ¿Por qué es que no tenemos ganas de estudiar la palabra? ¿Por qué no tenemos ganas de ir a la iglesia? Es que esta carne que nosotros tenemos es corrupta y no quiere que nosotros vayamos al cielo. Como ella va a perecer en el cementerio, también quiere que tu alma, mi alma, perezca en el infierno. Pero ¿sabe qué? No vamos a perecer ahí, porque el Cristo de la gloria nos trazó un camino para ir al cielo. Y la iglesia no va a perecer, la iglesia de Cristo va a ser levantada, porque Él la compró a precio de sangre, hermano. Y nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Por eso que el apóstol Pablo, cuando habla a los Gálatas, si no estoy mal, en el capítulo 5 dice: estad pues firme con el propósito, con el llamado que Dios les ha hecho. Porque, hermano, antes estábamos esclavizados nosotros en todas las cosas que hacíamos. No nos interesa saber ya lo que hacíamos, porque la Biblia dice que de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que hacíamos antes fue borrado. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero. Ahora ustedes ya no lo ven como lo miraban antes. Cuando los demonios lo quieren ver a usted, miran a Jesucristo en usted. Por eso es que el Dios del cielo escucha la oración de un pecador, porque no ve al hermano Pedro, no ve al hermano Marvin, no lo ve a usted. Está mirando a Jesucristo, que pagó un precio por cada uno de nosotros, porque ustedes y yo merecieron la muerte, merecieron estar en el infierno. Pero ¿sabe qué? Desde antes de la fundación del mundo, dice el Señor, ya había determinado, ya había puesto en su mente, en su corazón, que usted y yo íbamos a alcanzar la misericordia. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer ahora: cuidarla, hermano, porque la Biblia dice que cuando el labrador trabaja en su tierra, él siembra creyendo, con fe, con confianza, que él no ve que hay nubes, pero él sabe que va a llover. Él sabe que lo que él está sembrando un día va a dar fruto y va a cosechar. Pues nosotros no vemos lo que nosotros queremos ver, pero con la fe y la confianza y la convicción que el Señor ponga en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, nosotros sabemos, hermano, que aunque no veo cómo es el cielo, la Biblia lo describe un poquito, pero no se asemeja a lo que hay en el cielo. Pues ahí entra la fe y entra la confianza. Aunque yo vea que yo todavía no he alcanzado a ser un hombre santo, un hombre perfecto, como dice la Biblia que el Señor me pide, pero también encuentro un versículo en la Biblia que dice que el Señor me irá perfeccionando su obra hasta el día de la venida. Yo te puedo mirar a ti débil y te puedo mirar que muchas veces te vas descarriando, pero yo no conozco lo que Dios ya escribió de ti en el cielo. Por eso no nos podemos gloriar que aquel no, que yo sí. No, en este camino hay que buscar la misericordia de Dios y pedirle al Señor que no permita que nosotros vayamos a morir engañados, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo.
porque estoy hablando muy rápido, ¿verdad? Ahora que estoy ocupado, no me trajeron más. Y no tomo agua. Pero, hermano, Jesús estaba ahí y le quería decir, gracias, a sus discípulos: yo quiero que entiendan algo. Aun cuando ustedes no tengan fuerza, si ustedes llegan a orar, ustedes van a saber que yo no los voy a dejar solo. Si ustedes llegan a hablar conmigo, algunos de los que están aquí, está bien, ha sentido que ya no quiere orar. Ha sentido que ya no quiere orar. Yo sí le estoy hablando sincero porque estoy en el altar. Ha sentido que pasa y dice la Biblia y la lee como que usted no le entiende nada. Le ha pasado, a mí me ha pasado. Pero hay algo que usted tiene que entender, tiene que seguir perseverando. La Biblia dice que iba un hombre que no registra su nombre, pero del otro dice que era un... Le voy a leer aquí el nombre. Cleofas, ¿verdad? Cleofas, ¿verdad? Está hablando de uno, dando el nombre de uno, pero del otro no. Pero ellos iban hablando. Supóngase que el que no tiene el nombre le dice: Cleofas, ¿qué? ¿Te diste cuenta que mataron a uno que era justo? Pero se supone que ya debía haber resucitado. Pero no sabemos nada que ha pasado. ¿Será posible que se acabó nuestra esperanza? ¿Será posible que no vas a levantar de entre los muertos? Y resulta que mientras ellos van hablando y van caminando, iba uno en medio de ellos y les dice: ¿qué cosas son las que hablan? ¿O de qué están hablando? Y uno de ellos dice: eres tú, el único forastero que no sabe, que no conoce. Y yo me imagino que el Señor Jesucristo se echó una sonrisa. Si estos supieran que de lo que ellos hablan es el que sufrió el martirio y es el que padeció por ellos. Por eso es que, hermano, uno a veces no entiende, porque en este evangelio hay muchas veces que no entendemos cosas nosotros, pero nos toca obedecer. Yo hablaba el otro día, no me acuerdo, con alguno de los hermanos, no recuerdo el nombre, y cuando estaba en la montaña, yo orando, me miré, solo me miré. Yo no oí que Dios me dijo, pero me miré y entendí. Y digo: vístete de blanco. Y dije: me van a criticar. ¿De blanco? ¿Y por qué me voy a vestir de blanco? No sé, no entendí. Pero me vestí de blanco ese sábado. Cualquiera diría: oh, ahí viene el hombre de blanco. No, el hombre de blanco no lo podemos ver con los ojos carnales. El hombre de blanco está sentado en su trono de gloria y él se deja ver cuando él quiere con alguien que quiera mostrar su poder y su gloria. Pues no entendí. Y yo prediqué ese sábado aquí. Yo sentí como que no pasó nada. Por eso le digo que es mejor obedecer antes que querer hacer otra cosa. Tenemos que entender algo. Los altares no son para que usted o yo nos luzcamos. No, esto es para traer una palabra del Dios viviente. ¿Sabe por qué? Yo le puedo decir sinceramente que todo el día pasé meditando y pensando en de qué voy a yo predicar. Y entendí algo, que empecé a ver un versículo cuando ya me venía, pero mientras estaba ahí tirado empezó a venir algo a mi mente. Y por eso es bueno estudiar la palabra. Usted no la estudie para predicar, usted estudie para usted mismo. Y entonces usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo, cuando usted menos lo piense, Él le va a empezar a traer la palabra y la palabra y la palabra. Porque esa es la que tiene vida, esa es la que tiene poder, es la que tiene salud, es la que nos liberta, es lo que nos cambia, es la que nos va a hacer llegar al reino de los cielos. Pues no obedecí. No obedecí tal vez completo, porque yo me miré blanco, pues, y de repente tenía una camisa negra y tenía blanco, etcétera, y pantalón, ¿verdad? Pues yo bien tranquilo me fui para casa. Pues yo ya terminé, ya me voy. El domingo, como a las 3 de la mañana, me despierto. ¿Qué me pasa? Yo me quería dormir, yo estaba cansado. Pero sentí el empuje y me vine para la iglesia. Estando aquí, yo empecé a orar, a orar. Por eso, hermano, yo respeto a todos cómo predica cada uno. Usted respete a cada uno cómo predica. Amén. Tal vez alguien dice: pero él ya no habla lenguas.
Yo no hablo lenguas porque yo quiero hablar las lenguas. Esto es un empuje del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos forzar y es bueno en áreas para entrar. Pero cada quien sabe cómo Dios está trabajando con usted. Yo no lo puedo señalar porque usted habla o porque no habla. Pero cuando hay oraciones que yo hago, de repente viene algo y me toma, y entonces ahí entiende uno que no es usted, que no soy yo. Y ese día me acuerdo yo que entendí que obedecer a Dios es mejor que cualquier cosa que uno se invente. Porque mientras estaba ahí orando, a mí me gusta apagar la luz. Y empecé yo a tener una experiencia bien tremenda con Dios. Y yo no sé si algunos se acuerdan, pero los que vinieron el domingo temprano, yo dije, Señor, voy a hablar esto que usted me está diciendo en el punto de donde está toda la gente, o lo voy a hacer ahorita temprano, pues el Señor dijo temprano, y yo hablé temprano, y los que estaban aquí se dieron cuenta que era Dios el que estaba aquí. ¿Por qué? Porque usted sabe, hermano, que cuando un hombre está hablando, a pesar de que es un hombre mortal, pero tu corazón va a arder porque te va a hacer entender que no es ese hombre mortal que está ahí, sino el Espíritu de Dios que habla por medio de ese hombre, de esa mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que aquellos hombres no podían creer, no podían entender lo que estaba pasando. Perdimos nuestra esperanza. Pero Jesucristo apareció ahí y empezó a hablar con ellos como normal. Porque el Dios de nosotros, a pesar de que Él es soberano y es grande, poderoso, Él se baja a la altura de nosotros los humanos. Porque Él no le dijo con ego, no le dijo así como a veces somos nosotros que creemos que somos muy espirituales. Él no lo menospreció, le dijo, ¿de qué hablan? ¿Qué plática ustedes tienen? Haciéndose como que Él no sabía nada y Él lo sabía todo. Por eso nosotros no nos podemos mofar de que yo sé, que tengo revelación. No. Porque, hermano, usted tiene que entender que el propósito es que el Espíritu Santo siempre ha hecho como Él ha querido desde el principio de la creación de la tierra y desde que existió el primer hombre. Lo que nosotros tenemos que procurar es llegar al reino de los cielos, te use o no te use. La Biblia dice que Juan el Bautista fue un hombre que trajo palabra de Dios y no hizo ningún milagro, pero Cristo lo llamó su amigo y está ahora en el cielo. ¿Sabe qué? Disfrutando de qué? De una paz, de un gozo, de una alegría, donde ya no va a haber muerte, donde no habrá dolor, donde no habrá más llanto ni tristeza. De eso lo tenemos que asegurar nosotros. ¿Y qué si Dios te quiere usar? ¿A mí qué? ¿Y qué si Dios lo quiere usar en el canto? ¿Y a mí qué? Porque Dios ha repartido dones entre los hombres y todos somos importantes en esta tierra. ¿Por qué, hermano? Ahora yo me sentí un poco así, wow, Señor, porque como que yo me sentí un poco avergonzado, le digo, sinceramente. Paso a la tienda corriendo. Había una sola mujer blanquita y yo la identifiqué luego como que se parece a una de mis tías. Y miré que rápido que yo me iba a bajar, metió la mano en su bolsita y traía los tratados y me fue a dar uno. Y yo luego me di cuenta que ella era cristiana. Yo digo, ¿a qué iglesia va? A la iglesia fulana de tal. Yo le dije, ¿con quién anda? Sola. Ay, con Cristo. Y repartiendo, Dios le bendiga, tenga. Y yo digo, wow, Señor, de verdad que siento como que aquí me arde a mí. No sé usted, pero a mí sí. Y cuando estaba adentro, ¿sabes? Yo dije, mejor, lo único que puedo hacer, y como estaba calientito, fui y agarré un jugo bien rico de eso y se lo llevé, hermana, tenga. Siga aquí, hermano. Por eso, hermano, mire, hablaba con mi hermano Pastor Noel, le digo, hermano, no sé por qué hay pastores que no tragan el ministerio de la mujer. Hay evangelistas que no tragan el ministerio de la mujer. Somos entrometidos nosotros en todo. ¿Y qué tiene si Dios levanta a una mujer, si levanta a una joven, si levanta a un niño? En vez de unirnos para hacer algo y para orar para que aquella persona no sea engañada, no sea destruida antes de tiempo, sino que Dios la levante con más poder, con más gloria. No, es más fácil hablar la otra parte. ¿Qué tiene uno? Pero aquellos hombres iban hablando. Iban hablando. Pero el Señor entendió algo. Porque la gentileza, el amor que usted tiene, puede hacer que cambie
la expectativa de nuestro Dios. Porque Él hizo como que se iba a ir más para allá, pero ellos lo atraparon, le dijeron, no te vayas, quédate con nosotros. Creo que de ahí sale una alabanza que dice, quédate conmigo, que ya se hace tarde, ¿no? Imagino, ¿no? No sé mucho yo de eso. Pero lo metieron. No sé si el Señor dijo, no, yo me voy, no, vete, quédate con nosotros. Como aquella mujer que dijo, no, si no me dices dónde están, yo no me muevo de aquí. Estaba decidida a encontrar ese cadáver. Lo que ella nunca se imaginaba, que ya no iba a encontrar el cadáver, iba a encontrar a uno resucitado en gloria, en poder, para demostrarle a los hombres que Él lo que dice lo cumple. Porque Él fue el que confirmó la palabra de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez. ¿Qué pez? Algunos dicen que es ballena, yo no sé. ¿Pudo ser el mismo Leviatán? No lo sé. Dios lo sabe. Pero era un pez, dice. Pero dice que Jesús dijo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. ¿Se imagina usted? Por eso es que usted ve que en el libro de Mateo, en uno de los versículos, cuando Jesucristo resucita, dice que ahí, después de que Él resucitó, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. ¿Por qué? Porque era necesario que Él se levantara primero, y después de Él se iban a levantar todos los que lo estaban esperando en el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque era necesario, hermano, que resucitaran aquellos que solo habían cubierto su pecado por medio de animalitos, pero ahora habían encontrado la verdadera sangre que nos iba a dar la entrada al reino de los cielos. Por eso nosotros ahora entendemos que la muerte de Él muchos la tienen en poco, pero nosotros la tenemos que valorar. ¿Por qué? Porque sabemos que fue una muerte de martirio. Gloria a Jesús. Y el Señor es tan amoroso con nosotros que Él nos entiende. Yo no sé cómo usted hace cuando está sola, yo no sé cómo usted hace cuando va en el carro, pero dentro de mi corazón hay muchos pensamientos, hay muchas cosas que transitan. Van y vienen, van y vienen. Y digo, ¿cómo es posible, Señor, que nosotros no demos la talla? ¿Será que tú has cambiado? Y digo, no, Dios no ha cambiado. Somos nosotros los que no tenemos la disposición que Él necesita para poder hacer lo que Él quiere hacer. Por eso, hermano, nosotros debemos luchar, debemos correr, como dice aquí alabanza, porque el enemigo quiere que nosotros caigamos y sacarnos de este santo evangelio. Pero nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude a seguir caminando. ¿Por qué, hermano? Porque allá afuera, cuando usted va por ahí y se empieza a observar, usted mira que la gente va, viene, y hace como quiere. Pero uno se da cuenta, usted no sé si cuando va al mall se da cuenta. Y me pongo a meditar y caigo. Y cuando usted oye hablar a esa gente y se oye un vocerío, como si miles y miles estuvieran hablando. ¿Usted alguna vez ha ido a la escuela a visitar a sus niños? Y cuando esos niños están en recreo, usted oye... no sé, y solo lo más que hay ahí son un par de miles de personas. Bueno, imagine por un momento, si desde el principio de la creación, en el infierno han estado cayendo cientos y miles de almas, ¿cómo se oirá ese gemido de la gente que quiere salir de ahí? Eso ha de ser tormentoso. Por eso es que ahí aquel hombre dijo, Padre Abraham, ¿por qué no envías a uno de los que están ahí contigo? Tengo hermanos, yo no quiero que vengan al infierno, que le prediquen para que se salven, porque eso es lo que vino a hacer Cristo. Hablaba con alguien y me decía que cuando uno acepta al Señor, ya uno automáticamente tiene la salvación. En pocas palabras, él me estaba diciendo que tú lo recibes y ya no pierdes la salvación. Yo le digo a estas personas,
¿cómo es posible que ustedes me dicen de esta manera? Eran dos jóvenes y traían Biblia, de una religión o secta, como lo quiera llamar. Les digo, ustedes traen esa Biblia, que ustedes traen, pero esa Biblia no es la verdadera Biblia. Le digo, la verdadera Biblia es la que tiene la palabra de Dios. Me dice, no, es que este fue un profeta, y este también es parte del cuerpo de Jesucristo. Y yo le dije, a mí me gustaría comprar esa Biblia que ustedes traen, solo para ver lo que está metido ahí en esa palabra. Les digo, pero ustedes tienen que entender una cosa. Si su nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero, aunque ustedes traigan esa Biblia, aunque ustedes vengan bien trajeados, aunque ustedes andan hablando de Jesucristo supuestamente, le digo yo, un día ustedes sabrán que no vale la pena desgargantarse o de hablar de fulano, de sultano. No hay dos caminos, como le dije, la puerta es Cristo, ¿verdad? Nosotros antes estábamos engañados, a todos decíamos sí, todos son de Dios, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, a los que lo recibieron, Él le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Antes éramos creación, ahora fuimos adoptados nosotros, ¿por medio de qué? De la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los jóvenes empezaron a sentirse y a mirarse, porque eran de los blanquitos, se empezaron a poner colorados. Y yo les digo, no, si ustedes predican, sálvense ustedes primero y salven a otros. Pero lo que ustedes, y me estaban dando, yo le dije, no te puedo recibir lo que me estás dando, porque yo conozco al verdadero Jesucristo. Está en la palabra. Si tú no lo puedes ver, si no lo puedes percibir, métete en la palabra y te darás cuenta. Esa palabra tiene vida. Esa palabra va a hacer que nosotros podamos ver algo diferente. Entonces estos eran dos discípulos y estaban hablando de Cristo, pero no lo conocían, no lo podían ver. Pero la Biblia dice que mientras Cristo le declaraba la palabra, su corazón ardía. Ahí es donde uno entiende, hermano, que este evangelio no es religión. Este evangelio es poder, como dijo Pablo, para transformar al pecador. Y aquí es donde puede uno darse cuenta. Aunque la mujer ande en prostitución, Cristo murió por ella para darle vida eterna. Aunque el hombre ande homosexual o ande la lesbiana, Cristo murió por ella para darle vida eterna. Aunque usted mire al hombre allá como anda, en la borrachera, en la droga, donde usted lo vea hundido, también por ello murió el Señor. Pero me doy cuenta de algo, porque yo duré como 2 o 3 horas hablando con un hombre que tiene dinero. Tienen dinero porque, en otras palabras, son ricos, dueños de restaurantes. Y yo me fui metiendo y hasta que empezamos y mire, me he dado cuenta de algo, que cuando usted se propone a que el Espíritu Santo hable por su boca, hasta los grandes callan. Usted sabe por qué cuando Elías le dijo, Acab, tú eres el que ha turbado al pueblo del Dios viviente, no soy yo. Y Acab se quedó ahí obedeciendo a Elías como un niño, como ese que usted tiene, que lo obedece tanto. ¿Verdad que sí? Y decía Acab, sí, ¿y qué hago ahora, Elías? Pues unce tu caballo, porque mira, la lluvia por ahí viene ya. Y aquel hombre obedeciendo a quién. Por eso, hermano, usted no se menosprecie. Usted entiende que usted es un hijo o una hija de Dios. Usted no se menosprecie si tiene una palabra de Dios que le diga, habla. Usted háblela. Hermano, ¿sabe qué? El compromiso es de declarar lo que Dios te dijo. Del pueblo, si lo quiere creer o no lo quiere creer, allá ellos. Pero hay alguien que sí lo va a creer. ¿Sabe quiénes son? La iglesia de Jesucristo. Porque ellos sí creen en que el Señor habla todavía, a través de sueños, a través de revelaciones. Como el Señor habló a través de Job, que por una o por 3 maneras habla el Señor. Cuando el hombre cae en lo más profundo del sueño, ahí Él se presenta a través de sueños, y uno se levanta y ¿qué quiere decir esto? ¿Y qué pasa con esto? Y a veces no entendemos y a veces como que nos turbamos, ¿verdad? ¿Le ha pasado? Pero algo sí hemos podido entender nosotros, bueno, al menos yo. El que te da el sueño te tiene que dar la revelación. No cabe otra. Porque vas con otro y te va a decir, te están haciendo brujería. Porque la gente es muy rápido para hablar. Yo me acuerdo que yo había tenido una relación bien poderosa. Hablé con mi pastor, que era mi pastor. Hermano, le están haciendo brujería. No, lo quieren hundir brujería.
Hablé con 2 pastores en Guatemala. Brujería. Pero dentro de mí algo me decía que no era eso. Un día que me acuerdo de un evangelista que estaba aquí, yo dije, como que yo compré y encontré justamente el DVD. Y ahí estaba su número. Pues sentí cierta inspiración y le llamé. Y cuando le cuento todo el sueño, me dice, hermano, no, dice, creo que has llamado a la persona correcta. Dios me ha dado la oportunidad y me empezó. De lo que tú viste aquí, dice, está en la Biblia. Y me empezó punto por punto y con la Biblia. Lo que yo entendí, que cuando él terminó, a él empezó a hablar y me empezó a decir unas cosas que yo no se las puedo decir, porque Dios un día lo va a cumplir. Pero entendí que cuando él me declaró todo lo que yo había soñado, algo se quitó de mí. Se me fue el deseo de saber qué era, porque ahora sí ya lo sabía. Por eso dice la Biblia que nuestro Dios no es un Dios de confusión. Es un Dios que nos saca a poder ver la realidad de la vida. Por eso usted no tome en poco un sueño que tenga, examínelo, entiéndalo, péselo. ¿Dónde, hermano? En la balanza. No, a la palabra llévelo, vamos a ver si es cierto. Ahí se va a dar cuenta. ¿Por qué, hermano? Porque Dios siempre quiere hablar con el hombre. Dios siempre ha querido hablar con nosotros. Por eso usted dice, el sueño más mínimo. Mire, como en una ocasión dice, hablando con los pastores, ¿verdad? Dice, no, mi esposa sabe cuál es la casa que vamos a comprar. Es de ladrillo. Y estaban allá en la trailer. Es de ladrillo. Y ella vio que usted la arreglaba. Y yo, pues me va a tener que pagar. ¿Quiere que la arregle? No se sacó la lotería el pastor ese día y no raspó. Porque, avise, puede que uno de todos los que están ahorita aquí se viste bonito, trae Biblia y más de alguno todavía le gusta raspar lotería. Raspados van a acabar allá en el lugar que Dios nos preparó para usted. Este evangelio no es de suerte. Este evangelio es de convicción. A mí me gustaba esa porquería y jugaba una máquina. Un día tuve un sueño y me miré sentado en aquella máquina y miré que yo había puesto los números y miré que la bolita caía pim, 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 y yo miré que toditas cayeron y me iba a ganar la lotería. Pues cuando empezaron a caer las bolitas, ¡fuan!, me las desbarataron. Entonces yo dije, como que esto no le gusta a Dios. ¿Sí? ¿Qué le va a gustar si el Dios de nosotros no es un Dios de suerte? No es un Dios de suerte. Usted tiene que tener convicción. Cuando no tiene $1 aquí, usted diga, Dios, tu palabra dice que tú eres mi proveedor. A alguien Dios va a tocar y le va a dar lo que usted y yo necesitamos. Porque yo lo he experimentado, le estoy diciendo. Pero no, muchas veces nosotros es más fácil hacer la otra parte. ¿Para qué? Porque lo más fácil buscamos nosotros. Pero entonces estos hombres no entendían. Pero le pasó algo. Cuando él se fue, les abrió el entendimiento. Y entonces ellos comprendieron que el que estaba ahí era Jesucristo. Y pudieron percibir. ¡Wow! No nos habíamos dado cuenta. El maestro está con nosotros. El maestro comió con nosotros. Y hasta ahora que ya se desapareció nos damos cuenta. ¿Saben qué? Vámonos, salieron volando. Ni esperaron que amaneciera. Les olvidó que ya había declinado la noche. Se fueron a... No sé si llevaban antorcha, candil o qué llevaban, pero se fueron, ¿saben qué? A buscar a los otros para contarle lo que les había acontecido. Por eso que cuando usted tiene una experiencia con el Señor, usted quiere compartírsela a otro, ¿verdad? Porque usted dice, yo quiero que a Él incremente la fe. Yo quiero que Él entienda que nuestro Dios no es solo de sentarnos y ya oír que predicó. Hay una revelación y que el que pide, dice la palabra, va a recibir. El que busca, halla. El que toca, se le abre. Usted no necesita que solo los predicadores le traigan acá el pan, así ve. Cocínelo usted también. Sí, porque hay mucha gente que están esperando que solo los predicadores le traigan una palabra acá. Usted es responsable de saber que cuando le están predicando aquí, usted ya pasó por ahí. Todos somos responsables. Así yo me callaba cuando estaban predicando, porque digo, wow, Señor, aquí si uno quiere otro, agarra a otro Dios.
Aquí no se trata de atacarte aquí se trata de atacar el pecado, de atacar el enemigo, que ese es el que quiere destruirnos a nosotros. Y él no viene como un ogro, él no viene como un monstruo, él viene como cristiano, como cristiana, para atacar a los verdaderos. Por eso usted tiene que entender que usted vale mucho, que la sangre de Cristo. ¿A qué horas empecé? Es que ya la garganta no me da. ¿Cuánto llevo, pastor? 35. Gloria a Cristo Jesús. ¿A cuánto le gusta comer? No, de verdad, ¿a cuánto le gusta comer? Pues imagínense después que un día en el cielo el Señor nos va a servir a nosotros. ¿Usted cree que es merecedor? Yo no soy merecedor. Pero si Él dice, ¿qué vamos a hacer? Le digo, bueno, siéntese todos ustedes. Y se va a seguir. Y no crea que, yo no sé cómo le va a hacer, a lo mejor. Cuando miremos todos los ángeles, pum, 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 poniéndolas ahí. Vengan ustedes los glotones allá en la tierra, coman pues. Es que, mire, usted puede huir del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de cualquier pecado. Cuando le ponen el plato de comida, rico, yo sí son pupusas, y no me van a pagar por esto, pero allá hay una venta de tacos chapines y hay una oferta, una especial. Compra un plato y se come tu plato. Piense que le van a dar 2 por 1. Pero le van a dar 4 tacos en el plato. ¿Ha comido taco chapín alguna vez usted? No, pues se lo está perdiendo y hoy se lo recomiendo. Se lo recomiendo, ¿verdad? Gloria al nombre de Cristo Jesús. Hermanos, yo porque ya lo miraba serio, pero tuve que hacer eso. Gloria al nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren ir ya para la casa? ¿Nos vamos ya? Es que yo no me di cuenta que hora empecé ahí. Creo que pues llevo 1 hora ya. 37. 30 minutos. Señor Jesús, si esta gente quiere más, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Qué haré con ustedes? Hay algo que uno tiene que entender. Cuando David dice, de lo recibido de tu mano, te damos a ti, oh Dios, pues entiendan, de lo recibido tuyo, Dios, podemos dar tu palabra. Y ahí para allá. En vez de que lo arregle, lo voy a arruinar. Mejor lo voy a dejar ahí. Mejor póngase sobre sus pies. Yo oí que dijeron que había aquí una visita.